Radio Capital, tu opinión importa. En Radio Capital, esta es la noticia de la mañana en todo el país. Son 7 de la mañana con 7, está en vivo y en directo Óscar López Meneses, que, según el congresista Juan Díaz Dios, debería volver a la cárcel. Se ha terminado el informe de la Comisión López Meneses, que ha sido aprobado por el Congreso. Este informe dice que Óscar López Meneses, utilizando sus influencias al más alto nivel del Estado, se ha hecho de seguridad especialísima en la puerta de su casa, en las cercanías de la casa de su padre, a instancias del coronel Adrián Villafuerte, asesor principal del presidente de la República, Ollanta Humala. En ese momento, Villafuerte era la mano derecha y el hombre pensante de Palacio de Gobierno en cuanto a temas de seguridad. El ministro del Interior era el señor Pedraza, el viceministro del Interior y de Orden Interno, el señor Iván Vega Loncharich, que está escuchando el programa, seguramente, que vive a la espalda de Óscar López Meneses. En ese momento era Eda Rivas, la canciller de la República, que vive a la espalda de la casa de López Meneses. En ese momento era y sigue siendo Nadine Heredia, la esposa del presidente de la República, pero además madre de su primogénito, su primer hijo hombre, que está en el mismo nido del hijo de López Meneses, que está a escasos metros de la casa de López Meneses. En ese momento era ministro de Defensa el señor José Cueto Acerbi, que utilizaron su nombre para decir que él vivía en la quinta de López Meneses. Estoy haciendo un recordaris para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. En ese momento el general Raúl Salazar era el director general de la policía y él habría recibido llamadas de Adrián Villafuerte para triangular esta información, que fue además puesta en órdenes por escrito. Información que ha estado al acceso de la comisión que presidió, porque creo que ya se desactivó la comisión, Juan José Díaz Dios, al cual instamos a que llame. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué le dieron seguridad a Óscar López Meneses? Las ideas son que le sabe y mucho al presidente, yo soy de esa idea. Habían ideas un poco alocadas de que Montesinos salía para reunirse con él y con Ollanta, que ahí habían armas, que hacían orgías, que hacían, porque eso lo dijo Johnny Lescano, que habían equipos de interceptación y escucha. Y bueno, y estamos con un hombre que ya estaba en la cárcel y que podría volver a la cárcel. Y le quiero preguntar a Óscar López Meneses a las 7:10 si tienes miedo de volver a la cárcel. Óscar, buenos días. Hola, Filio, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, primero, para explicarle un poco a los oyentes y al país, de que yo considero que el congresista Juan Díaz perdió la perspectiva y la oportunidad de realizar una investigación realmente como debe ser. ¿Por qué perdió la perspectiva? Porque considero que se obsesionó mucho con mi persona al ver cómo tuve que enfrentarlo, porque se veía a todas luces que estaba violando el debido proceso en sede parlamentaria contra mi persona. Uh-huh. Y en su afán de figuretismo, porque no encuentro otra razón, es un congresista que nunca tuvo ninguna presencia realmente en el Parlamento Nacional, se le presentó, como se dice, la virgencita de presidir una comisión investigadora que le quedó realmente el cargo muy, muy grande, y empezó a presentar una serie de denuncias y cosas ante los medios de comunicación, como por ejemplo cuando denuncia a un ex trabajador de él porque él considera que un amigo mío lo había tratado de sobornar para que obtengamos información de la comisión que él presidía. Ok, Oscar, pero eso, perdón que te interrumpa. No, pero eso es importante que conozcan. Pero eso es satelital, pues. El punto es el siguiente. Había seguridad extrema en la puerta de tu casa, en la esquina de tu casa. Habían un patrullero 24 horas al día y otro patrullero que podía, no era patrullero, una semitanqueta que podía desactivar explosivos más motos, ¿no es cierto? ¿Quién puso, según Óscar López Meneses, toda esa seguridad ahí si es que no era para ti? Bueno, acá yo siempre traigo para que me acompañe un plano y una maqueta para que la gente pueda
visualizar y orientarse mejor. Realmente, el congresista Díaz siempre ha mantenido esta posición mintiéndole al país que en la puerta del condominio donde yo vivo habían vehículos de la policía. Y eso es completamente falso. Nosotros podemos... No, si no hablas al micrófono no vamos a poder... Ok, nosotros podemos apreciar el condominio donde yo vivo y no se ve ningún vehículo policial. Este plano que está acá ha sido hecho en base al video que propaló la denuncia el 13 de noviembre. Por favor, si pueden ponchar el plano, señor director, y si se pone las pilas también, ¿no? Y se ve que el primer patrullero se encuentra exactamente a 120 metros del condominio y el segundo patrullero a 250 metros del condominio. O sea, es imposible técnicamente que vehículos policiales que supuestamente tengan un objetivo de seguridad estén tan lejos del objetivo a ser resguardado. O sea, eso es imposible. Yo lo voy a señalar. Tu casa es la que yo señalo en este momento. Ese es el condominio de Batallón Libres de Trujillo. El patrullero que está a la izquierda está a 120 metros. Y el segundo patrullero está a 250 metros. Ya, el nido, a ver, para que la gente más o menos ubique, la casa de López Meneses está a principio de cuadra y al final de cuadra está el nido del hijo de Humala, pero también es el nido de tu hijo. Así es. ¿Tú te cruzabas con Humala en el nido? Sí, y con ella también, la he visto también en el nido. ¿Humala lleva a sus hijos al nido todos los días? No todos los días, pero en algunas oportunidades lo ha llevado. Ya, pero el niño Humala no ve una movilidad normal, va con seguridad del Estado, pues el hijo del presidente y está bien. Por supuesto, tiene una cápsula de seguridad. Ya, a la espalda de tu casa está el edificio donde vive y vivía y sigue viviendo Iván Vega Loncharich, que era el viceministro de Orden Interno, el encargado de los patrulleros, para hablar en términos claritos, y a otros metritos de tu casa, Eda Rivas. Era una zona de seguridad. Lo voy a... Bueno, con relación, yo quiero enfocarme en esto, que es un tema muy importante. Con relación al viceministro de ese entonces del Interior, Iván Vega, de acuerdo al video que se propaló de la denuncia, aparecen 2 vehículos policiales en la puerta de su casa. Ahí sí están en la puerta de su casa, no como en mi caso que no están en la puerta del condominio. Y cuando le preguntan al señor Vega qué hacían esos 2 patrulleros en la puerta de su casa, él dice desconocer, que no sabe qué hacían ahí. Entonces yo hago una pregunta muy sencilla. Si el señor, siendo el viceministro del Interior para Asuntos Internos, que la policía depende de él, no puede responderle al país que hacían 2 patrulleros en la puerta de su casa, yo como ciudadano, como tú y como cualquiera, ¿cómo le voy a responder yo al país que hacían 2 patrulleros, uno a 120 metros del condominio y otro a 250 metros? Sí, está bien, pero hay órdenes telefónicas dichas por el número 1 de la policía, el general, en ese momento el director general de la policía, Salazar, pide que le den seguridad a esa casa, ¿no es cierto?, a Batallón Libre de Trujillo, como si ahí viviera el ministro de Defensa, y ahí vivías tú. Pero además de vivir Óscar López Meneses, ¿cuántas otras casas hay dentro de ese condominio? El condominio está compuesto por 8 casas, 2 en la parte externa y 6 en la parte interna. Ya, la parte interna es la que vigilaban. Bueno, lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. Definitivamente, se tomó la dirección del condominio donde vivo yo con otras 6 familias, con otras 5 familias adicionalmente. Yo presenté una denuncia penal por haber tomado mi dirección y haber consignado falsamente datos, que esa investigación se está... Lo que me estás diciendo es que tú niegas que has pedido esa seguridad. No, contundentemente, y lo ratifico y lo he dicho desde el principio. Pero acá hay algo que yo quiero que la gente conozca. Este dispositivo de seguridad no era de 2 patrulleros, habían 8 vehículos policiales, de acuerdo al video de la denuncia. Y de esos 8 vehículos policiales, a los 2 días que del ex ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, va al Congreso, supuestamente a informar al país sobre este escandaloso resguardo policial, él dice que él se siente sorprendido y que él no sabía nada de lo que estaba pasando. Él, siendo ministro del Interior. Siendo el ministro del Interior. A ver, son 7:17. Preguntas para sí o para un no. ¿Ollanta Humala estaba en tu casa, sí o no? No. ¿Adrián Villafuerte estaba en tu casa, sí o no? No. ¿Nadine Heredia estaba en tu casa, sí o no? ¿Cuándo ha sido la última vez que has visto a Vladimiro Montesinos, personalmente? En una de las audiencias que tuvimos hace ya muchísimos años en la base naval, tuvimos unas audiencias por los procesos judiciales que afronté. ¿Tú conoces a Iván Vega Loncharich? No, nunca lo he visto.
¿Tú conoces al señor Pedraza? Tampoco. Cuando tú estabas preso, ¿él no era el jefe del INPE? Sí, él era uno de los jefes del INPE que pasó durante el tiempo que yo estuve, ¿no? Pero quiero no dejar de mencionar lo siguiente. Yo no puedo dejar de mencionarte que son 7:17, que nos vamos a la pausa y regresamos. Unita cortita. ¿Es cierto que tú ayudaste a Daniel Urresti para que consiga su ascenso? ¿Sí o no? Me buscó en el año 2007 porque estaba preocupado que no le habían otorgado una vacante al arma de comunicaciones a la cual él pertenecía para el grado de general de brigada. ¿Ya? Y yo hablé con él, un amigo en común. ¿Quién te lo centra a un Urresti? coronel de nombre Fernando Guerrero Espejo, que trabajó también en el ejército en ese momento y pertenecía también a la misma arma de Urresti de Hoy comunicaciones. ha salido en la portada de Hildebrand en sus 13 lo siguiente: Humala me envió un emisario en enero de 2015. ¿Cierto o falso? Es cierto. ¿Y a qué fue el emisario de Humala a buscarte? En un principio me quiso amedrentar para que yo no siga hablando de Ollanta Humala y de Daniel Urresti. Vámonos a la pausa y regresamos con Óscar López Meneses. Ya le he tuiteado en el @capital967 a Ollanta Humala, a Nadine, a Juan José Díaz Dios y a Daniel Urresti, que tiene tiempo para venir y decirle lo que le tenga que decir en su cara a Óscar López Meneses. Lo propio puede hacer usted luego de la pausa en el 212-212-5353 o en el 0824-802 en Radio Capital. Lo que te opinas de Óscar López Meneses importa. Pausa, regresamos. Son 7 de la mañana con 22. Se acabó el monopolio. Saca tu revisión técnica en Farenet. No te metas en problemas con la policía, que la multa es de 1.900 soles. Farenet es tu solución al final de la Avenida La Marina, en Jicamarca, al final de Próceres de la Independencia y ahora en Ate. Farenet está a la espalda del histórico kilómetro 5,5 de la carretera central o de la cuadra 24 de Nicolás Añón. Vuela Farenet de Ate y reclama tu descuento de 20 soles por ser oyente de Radio Capital, donde tu revisión técnica es Farenet Importa. Ojo, Farenet atiende hasta las 9 de la noche. Para hoy día, ¿qué será? Son 7:23, estamos en vivo y en directo con Óscar López Meneses. Quique, por favor, ubica a Daniel Urresti, ubica y llámalo. Dile a Daniel Urresti que lo estamos llamando y dile al señor Juan José de Dios que lo estamos llamando. Déjale mensajes en su teléfono. Seguimos. Toda esa cantidad de seguridad que tenía. Ya estamos enganchados con Urresti, ¿eh? Ya contestó Urresti, por si acaso. Ya será él que decide si quiere salir en vivo para hablar con López Meneses o no, porque ya lo tenemos en vivo. Urresti dijo que estabas loco, que él nunca te pidió nada. Bueno, realmente yo creo que el que debe de sufrir de repente también de Alzheimer es él, porque él me buscó en el año 2007 con este amigo, el coronel Fernando Guerrero, que te comenté hace un momento, y fue específicamente a manifestarme de que estaba preocupado porque él era candidato para el grado de general de brigada y el ejército no le estaba otorgando una vacante. Yo le manifesté a Urresti en ese momento que yo consideraba pertinente que él espere hasta el próximo año, porque si el ejército como instituto había otorgado una sola vacante, bueno, le correspondía por antigüedad al oficial que estaba por delante de él y que espera hasta el siguiente año. Él me buscó y hay testigos de eso. ¿Cuándo ha sido la última vez que hablaste con Urresti? En el año 2007. Y ahora él te niega, dice que estás loco. Que... Bueno, esa es la doble moral que ejercen muchas personas, lamentablemente, que... 7 de la mañana con 25. Quique, disculpa que te interrumpa. ¿Qué cosa pasa con Urresti? Acabo de hablar con Daniel Urresti, Fili. Me dice que no tiene intenciones de contestarle a Óscar López Meneses. Me dice que no lo conoce y que él es un precandidato que está abocado en las cuestiones de su partido. De que no, me reiteró 2 veces que no lo conoce y que no tiene nada que decir. ¿Quiénes son los testigos de esa reunión con Urresti? El coronel Fernando Guerrero Espejo. Porque él fue el que me llamó por teléfono y me pidió que lo reciba a él y a un amigo que estaba llevando a hablar conmigo. Y apareció Daniel Urresti. Te voy a transcribir una pregunta muy sencilla de responder, que me está haciendo Manny Rey,
en el @capital967. Si yo salgo de mi casa y en la puerta hay 8 autos policiales durante varios días, meses, casi un año, no les pregunto qué pasa. ¿Tú qué hiciste cuando viste todo? Tú eres un especialista en seguridad, no eres un hijo vecino. Cuando viste todo este despliegue, ¿tú nunca te acercaste a preguntar a quién cuidaba? Bueno, vamos a contestarle a Manny su pregunta. En primer lugar, en la puerta del condominio no habían 8 vehículos policiales. Estos 8 vehículos policiales, como pueden apreciar aquí en el plano, estaban distribuidos a lo largo de las manzanas que estaban ahí. No estaban en la puerta del condominio. Yo sí he visto vehículos policiales como los ha visto toda la gente que vive en Batallón Libres de Trujillo, pero yo no me voy a acercar a un patrullero a preguntarle, oiga señor, ¿usted qué hace aquí? Sabiendo que hay gente importante desempeñando cargos de función pública alrededor de todo el condominio. ¿Tú sabías que vivía Iván Vega Loncharit? ¿Sabías que vivía de Arribas ahí? Sí. Es obvio que sabías que el hijo de Ollanta Humala está en el mismo nido que el de tu hijo. Sabía que vivía la ministra de Relaciones Exteriores, sabía que vivía el viceministro del Interior, sabía, porque lo veía, a Ollanta Humala. Y cuando tú lo veías a Ollanta Humala en el nido de los chicos, ¿los saludabas? Hola Ollanta, o señor presidente, hola Nadine. ¿Cuál es tu trato con ellos? Nos hemos saludado como amigos. Nunca vio por qué no saludarnos. Yo quiero hacerte recordar, Philip, que yo a Humala lo conozco desde la época que era cadete de la Escuela Militar de Chorrillos, cuando era un jovencito y cuando yo era menor que él, pero también éramos jóvenes. Entonces, yo no le voy a decir señor presidente a una persona que conozco, pues, hermano, hace más de 25 años. ¿Cómo le dices tú a Ollanta Humala? Ollanta, pues. ¿Y a Nadine? Nadine. Y los padres del colegio han visto a Ollanta Humala un montón de veces ahí. Y a Nadine Heredia también. No un montón de veces, pero las veces que han ido, ¿no? Ya. ¿Tú lo conoces a José Cueto Acerbi, el ministro de Defensa, que supuestamente vivía en ese condominio? ¿Quiénes más viven en ese condominio? Porque también existe la versión de que una de las casas de dentro del condominio habría sido facilitada por Óscar López Meneses para que sea una zona de seguridad del presidente de la República y él pueda ir ahí a reunirse con quien mejor le parecía. No, eso no se ajusta a la verdad. El condominio está conformado por familias que todas se dedican a la actividad privada y no hay nada de extraño ni irregular en ese condominio. Cuando han hecho la inspección de tu casa, ¿han encontrado equipos de interceptación y escucha? Porque la gente dice, estuvo preso por chuponear y interceptar por Montesinos, ahora está haciendo lo mismo por Humala. Bueno, en primer lugar, yo estuve privado de mi libertad 4 años injustamente. Yo he sido absuelto de los delitos que se me acusó. Eso que manifestó el congresista Díaz, falsamente también, que había encontrado una central y que no pudo hacer el peritaje correspondiente, es también completamente falso, porque él se presentó el día de la inspección ocular a mi casa y llevó a una fiscal, que acá tengo las actas de la fiscalía, y presenta a 2 peritos, los presenta como expertos en telecomunicaciones para que supuestamente vayan a inspeccionar la casa con él. Lamentablemente este señor se burló del país, se burló del Congreso de la República y quiso sorprender al Congreso de la República para que le paguen a estos 2 peritos que nombró a dedo 50.000 soles. Y el Congreso de la República, la oficina jurídica, emitió este informe en la cual lo acusan de haber violado las normas legales para dicha contratación. Chichi Valenzuela ha presentado una lista de llamadas de Adrián Villafuerte al director general de la policía y del director general de la policía devolviendo las llamadas a Adrián Villafuerte justo en la época del resguardo. ¿Tú has conversado por teléfono con Adrián Villafuerte o con el director general de la policía, Raúl Salazar, en la época del resguardo? No, yo al general Salazar no lo conozco. Con Adrián Villafuerte habremos cruzado conversaciones esporádicas y la verdad es que a mí me llama la atención que se mencione nuevamente que yo tengo alguna participación con este resguardo. ¿Cómo que conversaciones esporádicas? Que llamaba para preguntarle cuánto estaba el dólar, qué había pasado con la U. ¿Tú qué tenías que hablar con el asesor principal de seguridad del presidente de la República? Bueno, lo que he conversado muchas veces durante años, ¿no? Nos hemos saludado varias veces. ¿Pero por teléfono o sí. Personalmente? No, por teléfono. 2, 3 veces habremos... ¿No te has reunido con Villafuerte? No. Tenemos una llamada en espera, 7:30 de la mañana. Aló, buenos días, tu opinión importa. Le voy a agradecer a Óscar López Meneses que pone los auriculares porque la gente le quiere preguntar cosas a él.
Ya nos dijo que no quiere hablar Daniel Urresti, sería bueno ubicar a Juan José Díaz Dios. Aló, buenos días, señora, su opinión importa. Aló, buenos días, Philip. Te saluda Luis Alberto de San Martín de Porras. Vuela, Luis Alberto, que son 7:30. Gracias. Saludos también para el invitado señor Óscar López Meneses. Muchas gracias. Una consulta, señor López Meneses. Ya que usted ha hecho una entrevista en el semanario del señor Hildebrand, donde ha afirmado que ha habido un emisario de Humala o del gobierno, y usted ha denunciado también ahora en el programa del señor Philip, que ha sido amedrentado en primera instancia. La pregunta es, ¿por qué un emisario de Humala o del gobierno tiene que amedrentarlo usted? ¿Usted maneja información de Nadine y Ollanta Humala que lo pueda perjudicar? Muchas Está gracias. en la pantalla de Capital TV, la portada de Hildebrand en sus 13. Humala me envió un emisario en el enero del 2015, de este año. Vámonos a la pausa y responde esa pregunta a Óscar López Meneses en vivo y en directo, 7:30 de la mañana. Pausa, regresamos. Para el día de hoy, boomerang.com con U y sin G. Crece haciendo las cosas bien. El uso de software ilegal retrasa el avance de tus empresas y del país. Evita multas, virus y pérdida de información. Office 365, un producto original con los beneficios de la nube y hasta 3 veces más económico que el Office tradicional. Office 365 te ofrece las aplicaciones que ya conoces como Word, Excel, PowerPoint y Outlook. Ingresa a o365.pe o llámanos al 217-5407. Radio Capital. Ermitaño, balanza, hospital, curva. Son 7:34. Ya abrió Farenet de ATE. Se acabó el monopolio de las revisiones técnicas. Lo dice el Indecopi y el Ministerio de Transportes. Farenet te da tu revisión técnica válida en todo Lima y en todo el Perú. Farenet es tu solución y ahora inaugura su planta en ATE a la altura del histórico kilómetro 5,5 de la carretera central o la cuadra 24 y 25 de Nicolás Ayón. No te metas en problemas con la policía, que la multa es de 1.900 soles. Vuela Farenet de ATE y reclama tu descuento de 20 soles por ser oyente de Radio Capital, donde tu revisión técnica de Farenet importa. Ojo, Farenet atiende hasta las 9 de la noche. Son 7:35 en Radio Capital, tu opinión importa. Llama al 212-5353 o al 0824-802. Estamos en vivo y en directo con Óscar López Meneses. Aflojó Urresti, dice que no quiere hablar, que él es candidato, que no lo conoce. Humala me envió un emisario en enero del 2015, portada el día de hoy de Hildebrand en sus 13. ¿En qué circunstancias llega quién a decirte qué de Ollanta Humala y de Nadine este año? Bueno, en enero de este año yo recibo una llamada. Yo estaba en el carro desplazándome y era un amigo, un comandante en retiro del ejército, Eduardo Ramos. Y me dijo que necesitaba hablar urgente conmigo, por favor. Y a la insistencia de él le dije, bueno, mira, yo estoy por Benavides, nos encontramos si quieres en el Starbucks que está ahí en Benavides. Perfecto, nos encontramos ahí, subió a mi carro. Yo jamás me imaginé que me iba a grabar, un acto completamente desleal de un amigo. Y me dijo de frente, mira, Osquitar, somos amigos, pero te traigo un mensaje de Ollanta y del general Urresti. Yo te recomiendo que tú no te metas con ellos porque son gente muy poderosa y tú sabes que te pueden hacer daño. Entonces yo le manifesté directamente, le dije, mire Eduardo, no existe enemigo pequeño, yo no le tengo miedo ni a Humala ni a Urresti. Esta pelea no la empecé yo, la han empezado ellos. Yo tengo una familia, yo tengo un nombre y yo no voy a permitir que nadie me difame y ninguna persona me insulte. ¿Tú lo has denunciado Ollanta Humala o lo has demandado Ollanta Humala en la vía civil? Así es. ¿Y qué quedó eso? Bueno, eso cumple un trámite, ¿no? Él, como está acostumbrado a usar del poder, a través del Ministerio de Justicia, que tiene una dirección que regula los centros de conciliación, conminó al centro de conciliación para que archivase la demanda que yo presenté. Pero bueno, eso tomará La su pregunta tiempo. es, ¿tú en el año 2007 estabas libre o estabas preso? Estaba ya libre. ¿En el año 2007 tú has tenido contactos con Ollanta Humala y Nadine? Sí, claro. ¿Por qué? Por la amistad que había. ¿Y en el año 2006? También.
¿Y en el año 2008? También. En el año ¿Cómo que 2006 amistad que había? ¿Qué clase? ¿Por qué? Porque yo te quiero decir ahorita una estamos cosa. hablando de las agendas de Nadine. Bueno, primero quiero- ¿Cómo que amistad? O sea, Philip, yo te he manifestado desde un principio y lo vengo repitiendo desde la primera vez que un periodista me preguntó que se había enterado que yo había apoyado a Humala en su campaña electoral. Y en el 2006 yo lo ayudé a Ollanta Humala en el diseño y la estrategia de la conducción de su campaña para la presidencia de la ¿tú has República. estado en la casa de Chama de Ollanta Humala? Por supuesto, en la calle Castrat. ¿Tu papá vive cerca? Sí, mis padres viven cerca de la casa de Ollanta. ¿Qué tiene que ver la seguridad que estaba cerca de la casa de tu padre con tu influencia con Ollanta Humala y con Nadine? Ninguna, porque Ollanta Humala hasta el día de hoy, yo invito a cualquier periodista que se pare en la avenida Germán Lapeire y van a ver pasar todos los días las cápsulas de seguridad de los vehículos de Ollanta. Y todas esas avenidas están cubiertas por seguridad hasta el día de hoy. ¿Cómo era la casa por dentro de Ollanta Humala en Chama? ¿Ya tenía las alfombras persas? ¿Ya tenía los muebles Ferrini? ¿Cómo se vestía Nadine Heredia? ¿Cómo se vestía Ollanta Humala cuando no era presidente? Era gente muy sencilla. No te olvides que Ollanta es un teniente coronel del ejército, un oficial del ejército, que los oficiales viven muy modestamente y sus familias también. Tienen unos sueldos que realmente no los ayudan a ¿Tú atender la sabes si Nadine tiene habilidades especiales para el marketing, para la mercadotecnia, para las ventas, para asesorar a gente? Tú que los conoces hace tantos años, Nadine se ganaba la vida como consultora. ¿Quién paraba la olla de los Humala Heredia? Ollanta con su sueldo de oficial del ejército. ¿Tienes una idea tú cuánto Mira, gana un yo te voy oficial a- de su graduación? Te voy a contar para que sepas más o menos algo. Ollanta no tenía casa propia ni departamento propio. Ollanta Humala vivía dentro de la casa de la mamá de Nadine, en un espacio, en el garaje que le llamaban la casita de muñecas. Era una casita chiquita, donde él, muy pequeña, dentro del garaje de la casa de la señora. Ahí vivía ¿En qué año? en todos los años de oficial, que ha estado él en Lima, ¿no? Bueno, hasta cuando ha sido candidato a la presidencia de la República, él vivía ahí. Ahora se ha comprado la casa del costado. Ajá. Y han juntado las dos casas, donde vive la mamá y ellos, y ahí es donde tienen los muebles Ferrini y todas las cosas pues, que ahora se está descubriendo que 7 y compran, ¿no? 40, 212-5353, 0800-802, en Radio Capital, tu opinión importa, pregúntale lo que tú quieras a López Meneses. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Jaime de San Miguel. Jaime, tu opinión importa, te escucha Oscar López Meneses. Señor Meneses, dos cositas nada más. Uno, bueno, que no sería la primera vez que estos señores traicionan, ¿no?, a gente o personas que son de su entorno, toda vez que ya hemos visto esto con el señor Martín Belaunde. Eso primero. Y segundo, y vemos pues bueno que el único perjudicado aquí prácticamente ha sido usted, porque en relación a todas las personas, de todas las personas que ha hecho mención, todos están en buenos puestos, ¿no? Si no es en embajadas diplomáticas, están en otros lugares como agregados militares, ¿no? Ese es lo más increíble. Muchas gracias. Error, corrijo al señor. El que pagó pato después de todo este escándalo López Meneses ha sido Adrián Villafuerte. ¿Tú has vuelto a hablar con Adrián Villafuerte después del escándalo de tu vigilancia? No he vuelto a hablar con Adrián Villafuerte, pero yo quisiera también contestarle al señor que acaba de llamar. Efectivamente, todas las personas que han tenido participación directa con este resguardo irregular han sido premiadas. El almirante Cueto, que es el principal sospechoso, vamos a decir, porque yo no puedo afirmar nada, de este resguardo irregular, el señor fue designado por el gobierno de Humala a cubrir un cargo diplomático en la Organización de Estados Americanos en la OEA en Washington. El señor Howell, que también es mencionado en este escándalo, fue designado por el gobierno de Humala a cubrir también un cargo diplomático militar en las Naciones Unidas en Nueva York. El responsable de haber instalado el servicio irregular en este condominio, según los documentos de las órdenes que hay, tomando falsamente la dirección de mi condominio como que viviese ahí el almirante Cueto, era un comandante en ese momento de apellido Fernández, que tuvo la misión de verificar si vivía Cueto ahí. Y este señor no verificó nunca que si vivió Cueto ahí, y es más, lo ascienden al grado de coronel. Después, todo este dispositivo de seguridad tenía la obligación de ser controlado, como todos los dispositivos de seguridad y los puestos fijos de seguridad de la Policía Nacional tienen que ser verificados por la Inspectoría General de la Policía. O sea, todos los coroneles que trabajan en la ciudad de Lima diariamente se turnan para verificar los puestos fijos. Durante esos 2 años, oh maravilla, nadie sabe nada de los controles de esos puestos fijos Además, que habían en todo Oscar, este por sistema de sentido seguridad. como un policía no es un bobo. Entonces el policía si le dicen que ahí vive el ministro de Defensa, que para con circulinas. Así es. ¿No?
oye, estoy cuidando la casa del ministro y no viene nunca. Nunca. No viene ni un carro con circulina. Es el ministro José Cueto Acerbi, es Pepe Cueto, que también juega tenis al frente, o es el loro César Cueto Villa. Porque acá, por lógico y por sentido común, acá no vive ningún Cueto. Pero lo más extraño, un ratito, Philly, por favor. Lo más extraño es que el actual viceministro del Interior que acaba de juramentar, el general Flores Goicoechea, fue inspector general de la policía y él no pudo verificar nada de esto. Después lo premian y lo nombran director general de la policía. Y cuando fue director general de la policía, él mismo por teléfono ordenó que le pongan un patrullero a Cueto en su verdadera casa. Hay una persona que está en la línea esperando hace 2 minutos, pero quiero hacer 2 preguntas que están en el @capital967, Catalina Quinto, periodista de Panamericana Televisión. ¿Mostrará las fotos que dijo tener con Nadine Ollanta en Paracas? ¿Tú tienes fotos con Nadine Ollanta Humala, sí o no? Sí. ¿En dónde te tomaste esas fotos? En el Hotel Paracas. ¿Cuándo te tomaste esas fotos? El 30 de agosto del año 2012. ¿Y por qué no muestras esas fotos? Porque son fotos donde aparece la familia y yo no quiero seguir inmiscuyendo a la familia en todo esto. ¿En el Hotel Paracas te han visto a ti con Nadine Heredia en esa fecha? Bueno, mira, en el Hotel Paracas hay mucha gente y definitivamente nos han tenido que ver en la piscina juntos, en el comedor juntos, en las zonas de paseo con los niños juntos. Cosa que me consta. Yo no estaba escondido Yo como voy a Ollanta decir- Humala detrás de una palmera. O sea, Yo hemos voy a estado decir por delante qué de todo me el mundo consta. compartiendo. Porque yo estuve con mi familia en el Hotel Paracas el año pasado y me crucé con Óscar López Meneses, estaba Rafael Santos, el alcalde en su momento de Pueblo Libre, y estaba el ministro de Economía, Castilla. Y hemos estado sentados mesa a mesa, mi familia, la familia de López Meneses y el ministro Castilla. Es imposible que Que nadie Castilla ve- no te así haya es. visto. O sea, el Hotel Paracas es un hotel amplio, conocido, con un montón de gente. Segunda pregunta de José. ¿Conoces a Martín Belaún del Ocio, sí o no? Sí, ¿De dónde lo conoces? por un amigo en común. ¿Tú te has reunido con Martín Belaún del Ocio, Ollanta y Nadine? No. ¿Él ha sido miembro del comando de campaña Ollanta y Nadine? Tengo entendido que sí, pero el comando de campaña, donde se organizaba la parte política realmente, la manejaba Adrián Villafuerte en ese momento. Una llamada en espera, disculpe por la demora, espero que haya valido la pena. Aló, buenos días, tu opinión importa. Aló, buenos días, Philip. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el Estoy gusto? escuchando atentamente, Luis de Vitarte. Sí, Luis, tu opinión. Mira, digo Pregúntale que- lo que quieras a sí, López digo Meneses. que usted, señor, investigan, sancionan a los generales que supuestamente habían dado la orden de resguardo a usted. O sea, estamos refiriéndonos a López Meneses, ¿no? O sea, que tanta suerte tiene usted que a usted no, usted tiene bastante pues corona, tiene bastante que no, nadie lo sanciona a usted, nadie lo investiga. O sea, qué suerte, o sea, tienen pues los que han trabajado para Fujimori, para... No, pero disculpe para usted, Prisa, señor, ¿no? ¿cómo que no lo investigan? Hay una comisión López Meneses que lo investiga. No hay ninguna sanción, pues, amigo. O sea, yo refiero Ah, que- pero allá, ok, a ver. O sea, que usted tiene tanta suerte, señor. Ser Ah. artista es tener suerte, amigo, sinónimo de suerte. A ver, yo voy a traducir la pregunta del señor. Acá no han habido sancionados. El único que han sacado es a Villafuerte. Los demás han sido todos premiados. Y el señor dice, ¿qué sanción a López Meneses? ¿Qué está pidiendo Juan José Díaz Dios al fiscal por qué Juan José Díaz Dios dice que Óscar López Meneses tiene que estar preso? Bueno, primero que el señor Díaz Dios no es nadie para pedirle al fiscal nada, porque él ha cumplido una misión simplemente de investigar. Perdió la oportunidad porque realmente no ha hecho nada en la investigación que se le encargó. Le mintió al país completamente y se perdió una gran oportunidad. Esto ya se está viendo en el Ministerio Público y el Ministerio Público tendrá que dilucidar todas las cosas que está haciendo y se encontrará a los responsables. Espero que se encuentren los responsables. Contestándole al señor, no es que no se haya sancionado. Acá hay gente injustamente sancionada, pero las personas que realmente deberían dar la cara no son sancionadas ni ¿Quiénes son? investigadas. El viceministro de Defensa actualmente, el señor Iván Vega, que todo el mundo hoy sabe que es el que ejerce el poder de facto en la Fuerza Armada y en la Policía Nacional. Vamos a la pausa y vamos a preguntarle a Óscar López Meneses por qué Iván Vega Loncharich, según su real saber y entender, es el poder de facto. Vamos a preguntarle qué otras casas se vigilaban entre el nido de Ollanta Humala, el nido del hijo de Ollanta Humala y el nido de López Meneses. También ha habido vigilancias a otras 2 casas bajo el mismo pretexto de vigilancia, pero ahí no dijeron que vivía Cueto. Ni César Cueto ni Pepe Cueto.
Así es. Ni Cueto, el dueño del LAN. ¿Por qué vigilaban tanto esa casa? Vámonos a la pausa y regresamos. Instamos a Juan José Díaz Dios. Yo me llevo muy bien con Juanjo. No contesta el teléfono. Ya tiene que estar enterado. Desde ayer lo hemos tuiteado. Ha salido en todos los titulares de Capital. Le hemos tuiteado a Alan García, a Keiko, a Nadine, a Ollanta, a él, a Urresti. Es imposible que no sepa que lo estamos llamando. Pero en fin, nadie está obligado a venir a este programa. 7:48, pausa. Regresamos a las 8 de la mañana. Viene el general Carlos Morán, uno de los que metió a la cárcel a Abimael Guzmán. Mañana se cumplen 24 años de su captura. Pausa, regresamos. La potencia de un superauto en una pista de competencia. Compra lubricantes Bextrom, reclama tu raspa y gana y sea uno de los 100 ganadores de esta experiencia. Imagina sentir más de 300 caballos de fuerza bajo tus pies. Además gana SOATs y aceite gratis para cambios por un año. Bextrom, máxima evolución en tecnología de lubricación. Información y restricciones en www.experienciabextrom.com. Radio Capital. 7 de la mañana con 51. A ver, ¿por qué Iván Vega Loncharich es el poder de facto? ¿Qué tanto poder tiene este señor que primero está en el Ministerio del Interior y ahora en el Ministerio de Defensa? Bueno, mira, después del descubrimiento del escandaloso resguardo irregular, el señor Vega, que en ese momento desempeñaba el cargo de viceministro del Interior, o sea, la policía dependía de él. Te interrumpo para decir que lo que dijo Jan Tumala, que era un caso de corrupción policial. Y si era un caso de corrupción policial, él premia al señor Pedraza y lo nombra su asesor. Premia al señor Iván Vega y lo lleva al Ministerio de Defensa. Y deja de director general, director general al general Salazar. No, al general Salazar no lo vota. En ese momento no. No lo vota. Si es corrupción policial, no lo vota. Así es. A Flores Goicoechea lo termina ascendiendo y a Cueto Servi lo premia con un sueldazo de 25 lucas gringas en Washington. Entonces, si el presidente decía que era corrupción policial, ¿quién es el que genera la corrupción? Tú coimeaste para que te lleven la seguridad. ¿Para qué querías tu seguridad en la puerta de tu casa? Bueno, yo ya me he cansado de decir que esa seguridad no era para mí. Y está demostrado, Philip, está demostrado porque semejante dispositivo de seguridad no puede ser dispuesto por un comisario ni por un general. Este dispositivo de seguridad, que comprende muchas unidades tácticas de la policía, tiene que ser designado por el alto nivel, por el más alto nivel. Según tu conocimiento, ¿hay algún congresista, presidente del Congreso, vocal de la Corte Suprema, alcalde o presidente regional que tenga acceso a esta seguridad dada por el Estado? No, ninguna. Ninguna. ¿Cuál es la única persona en el Estado que tiene acceso a este nivel de seguridad? El presidente de la República. ¿Y quién trabaja con el presidente de la República directamente todos estos temas de seguridad? El señor Iván Vega, actual viceministro de Defensa. Que todo el mundo sabe. No es que me pregunten a mí por qué opino yo que el señor sea el que ejerce el poder de facto en la Fuerza Armada y en la Policía Nacional. Toda la Fuerza Armada, toda la Policía Nacional sabe que el señor Iván Vega ejerce el poder de facto en la Policía y en la Fuerza Armada. Así como todo el mundo sabe que Nadine Heredia ejerce el poder de facto de la Presidencia de la República en este país. 7:53, aló, buenos días, ¿tu opinión importa? Muy buenos días. Sí, señora. Un segundito. Saludando al panelista. Sí, bueno, no es un panelista, es un invitado, Oscar López Menezes. Saludando al invitado. Dígame, en esta situación, justos pagan por pecadores. Diga el señor si él ha tenido alguna comunicación con el general Gómez Cagua. Tengo entendido que él ha sido destituido y bueno, hasta el momento no lo reponen en su puesto. Correcto. Le pregunto por Gómez Cagua, le pregunto por Miranda y le pregunto por el general, el que era el jefe de la séptima, el general al que lo votaron por salir en una foto contigo, al de bigotitos, Lucho Praeli. Al general Praeli, por los tres. Bueno, al único que conozco es al general Praeli, quien me une una amistad con él desde hace muchísimos años. Lo conozco muchos años al general Praeli, ha sido espada y honor de su promoción y es un ejemplar policía. Contestándole a la señora, con relación al general Gómez Caguas, a quien no conozco, me parece realmente una cochinada lo que hizo este gobierno con este general. Porque el general Gómez Caguas, yo he podido leer sus declaraciones que existen en el expediente de la Fiscalía, y él dice bien claramente que él estuvo en una ceremonia pública por aniversario de la Policía Nacional
Y después de la ceremonia, el general Salazar, director general en esa época de la policía, lo llama a la hora del cóctel porque estaba acompañado con el almirante Cueto. Y le dice expresamente, general, el almirante Cueto tiene un tema pendiente de su seguridad, por favor atiéndalo. El general Gómez Caguas le pregunta al almirante Cueto en persona, ya nada de vías telefónicas, nada, en persona, delante del general Salazar, almirante, deme su dirección. Y este señor coge su libreta y apunta, porque Cueto le dice en su cara, personalmente le dice, Batallón Libres de Trujillo 209. Cueto es en ese momento, ministro de Defensa, José Cueto Acerbi, jefe de Comando Conjunto. El jefe de Comando Conjunto, perdón, él le dice que tu casa es su casa. Así es. Y eso lo ratifica el mismo general Gómez Caguas después en otra reunión que se encuentran a la semana, dice su declaración, en una misa de salud o aniversario de algo, pero era en una misa, y el almirante Cueto se le vuelve a acercar y le dice, general, muchas gracias en nombre mío y de mi familia. Entonces, la gran pregunta es que yo digo, ¿cómo es posible que a este general Gómez Caguas le hayan fregado la vida, porque le han truncado su desarrollo profesional, lo han invitado al retiro, y al señor Cueto, que lo están acusando dos señores generales, que fue que personalmente dio esta dirección falsamente, no está investigado? Pregunta, hablando de truncar carrera profesional, Osvaldo Zapata, tu primo, ¿es del arma de inteligencia? Sí, y también Ollantumala, en una forma cobarde y abusiva, lo pasó al retiro. ¿Ese señor fue el que le da el bastón de mando que compraste tú? Efectivamente. Yo compré el bastón de mando para ser obsequiado por la promoción de Ollantumala, y mi primo Osvaldo, que aparece en todas las fotos que ya han sido difundidas en los medios de comunicación, es el que le entrega con el general Gómez de la Torre el bastón de mando en nombre de la promoción. A ver, al que Ollantumala negó... Dentro de las teorías conspirativas, Óscar López Meneses es un tipo que sabe y mucho de inteligencia por sus continuos contactos con las Fuerzas Armadas y con Vladimiro Montesinos. El señor Ollantumala estuvo en el operativo de inteligencia para algunos, gesta heroica para otros de Locumba. El señor Óscar López Meneses conoce a Ollantumala hace muchos años. El señor Óscar López Meneses es primo de Osvaldo Zapata. El señor Óscar López Meneses conoce a Adrián Villafuerte de muchísimos años cuando trabajaba con Saucedo, pero también cuando trabajaba para la campaña del señor Ollantumala. El señor Ollantumala es presidente de la República. El señor Ollantumala necesita asesores de inteligencia. El señor Ollantumala hace que se reúnan o permite que se reúna el señor Adrián Villafuerte con Óscar López Meneses para montar un servicio de inteligencia en base a su experiencia. ¿A quién le tocaba ascender? A Osvaldo Zapata. Era probable que ibas a volver a tener mucho poder si manejabas el servicio de inteligencia. Una facción del gobierno liderada por Nadine Heredia, Iván Vega, dijeron hay que cortarle el camino a López Meneses. Hay que hacer que pidan seguridad como si fuera su casa. Hay que hacer que esto se descubra mediante la prensa. Detone el escándalo y cae Sansón con todos los filisteos. ¿Qué parte de mi novela no te cuadra o te parece una fantasía? No, no me parece una fantasía. Tiene lógica lo que tú analizas con la perspectiva que has hecho, pero siempre te va a llevar a lo que yo vengo manifestando desde el principio. Iván Vega, el poder de facto en la Fuerza Armada. Tú acabas de llegar a lo mismo que yo, a la misma conclusión. 7:58. Aló, buenos días. ¿Tu opinión importa? Hola, Fili, ¿cómo está? Buenos días al señor López Meneses. Quiero hacer una pregunta con unas alternativas. Primero, el resguardo en su domicilio, alternativa A, era para Alberto Fujimori, B, para Vladimiro Montesinos, C, para ambos, D, para Antauro Humala o para todos los anteriores. Gracias por la respuesta. A ver. Para ninguna de las personas que me has mencionado, porque el presidente Fujimori está privado de su libertad, Vladimiro Montesinos está privado de su libertad y Antauro Humala también está privado de su libertad. Y sería una locura, si me preguntas a mí, armar un dispositivo de seguridad de esa naturaleza para sacar a 3 personas de los recintos penitenciarios donde se encuentran para llevarlos a un domicilio. Tan sencillo es que cuando tú ejerces el poder realmente, si necesitas juntarte con esas personas, simplemente vas y las ubicas en los lugares donde se encuentran, ¿no? O por acá, otra cosa que es de mi cosecha, yo que soy un mal pensado profesional. Si a ti te han metido a la cana por presuntamente tener equipos de interceptación y escucha, y por estar metido con Montesinos, para bien o para mal, por eso te metieron a la cana, ¿correcto? Si saliste libre y si fuiste absuelto, eso es otra cosa. Pero purgaste cárcel.
tienes 2 hijos chiquitos, uno casi recién nacido. Dentro de tus virtudes está la inteligencia. Tendrías que ser imbécil para llevar un equipo de interceptación de escucha a tu casa con 5 vecinos, rodeado de todos estos señores, para hacer una maldad. Te alquilas una casa en cualquier sitio porque plata tienes, o en último caso, si tienes los fondos del Estado, que sabemos que tiene cualquier cantidad de fondos, la DINE ha, no sé, pues, pentuplicado sus fondos, alquilas una casa cualquiera y en esa casa cualquiera interceptas, chuponeas, haces tu orgía, llevas putas y metes con Montesinos, Fujimori, Antauro, Ollanta, López, haces un orgión y nadie te ampalla. Tú tendrías que ser tarado para, y con el perdón del francés, para arriesgar la libertad de tu esposa. De toda una familia. En una quinta. No tiene sentido del sea, más ni el mínimo análisis. O sea, nadie sabe que el Chavo del 8 vivía pues en el piso 8. ¿No es cierto? Nadie entró. Pero todo el mundo sabía que el Chavo del 8 vivía ahí y que se metía en el barril. Todo el mundo me ve entrar y salir del condominio todos los días. Con mi carro, manejando. ¿Tú tienes seguridad? No. ¿Guardaespaldas? No, yo ando solo. Todo el mundo que me conoce me ve solo en la calle. ¿Tú temes por volver a la cárcel? No, no temo por volver a la cárcel porque no tengo por qué volver a la cárcel. Yo no tengo ninguna participación en esto. Temen las personas que deben estar comprometidas en esto, que hasta el día de hoy nadie las quiere investigar. A ver, corto, porque son 8 y 1 minuto, me estoy robando un tiempo, ya está el general Morán, porque un día como mañana se cumplen 24 años, 23 años de la captura de Abimael Guzmán. Ese es el antes y después. Es casi tan importante como el 28 de julio. Miren lo que le estoy diciendo. Ahorita viene Carlos Morán, el número 3 del GEIN, número 4, el que vio a Abimael Guzmán, así, ¡tac!, el que lo agarró. Pregunta, en base a tus conocimientos del mundo de las Fuerzas Armadas, que hemos visto que son vastos, ¿qué opinas de la orden de inamovilidad para contar granadas y pertrechos de guerra en Lima? Una payasada más de este gobierno, y me da realmente vergüenza que el ejército cuente con un comandante general como el que estamos viendo en este momento, que se presta para estos juegos de distracción política, ¿no? El ejército, dentro de su estructura, tiene contemplado las famosas revistas que hace quincenal o mensualmente para ver sus polvorines, los polvorines que tienen, por ejemplo, en Pisco, ¿no? Entonces, el ejército no necesita dictar una orden de inamovilidad absoluta a todo su personal para saber qué cosa pasa en sus polvorines, o para contar sus municiones, o para contar sus armamentos. Si tanta sospecha tienen, que dicen ellos por los acontecimientos de las granadas que están apareciendo hoy en día en Lima, simplemente el ejército tiene en su estructura los canales de inspección correspondientes. La Inspectoría General puede realizar una inspección inopinada y va a verificar lo que tenga que verificar. O sea, esta orden en absoluta realmente es una payasada. Es una payasada más de este gobierno. Muy amable por dar la cara en Capital. Insisto, ubicamos a Urresti. No quiso hablar con Óscar López Meneses. Si hubiera sido Urresti, hubiera venido acá, le hubiera dicho loco, cobarde, mentiroso. Me lo comía vivo y ganaba popularidad Urresti, porque se enfrentaba al montesinismo y al cinismo de Óscar López Meneses. No quiso hablar Urresti. Y Juan José Díaz Dios, yo tomo como un hecho que no ha querido hablar. ¿Qué vamos a hacer? Acá todas las opiniones importan. Ha sido muy amable. Vámonos a una pausa. Regresamos con Carlos Morán para hablar del terrorismo urbano. ¿Existe? ¿Estas granadas son Sendero Luminoso? ¿Qué está haciendo hoy Sendero Luminoso? Habla un especialista, el hombre que metió a la cana a Vladimiro Montesinos. No. Perdón, déjame terminar, no me dejes terminar. El hombre que mete a la cana a Vladimiro Montesinos siempre es ufana, ¿no? De que le metió a la cana, que es el señor Toledo, ¿cierto? Yo lo metí, yo lo cané, yo lo capturé. Y evidentemente Montesinos es un enemigo público y tal, ¿no? Y quien metió a la cárcel a Abimael Guzmán. Yo lo digo acá, yo sí le agradezco a Benedicto Jiménez lo que hizo, inclusive culpable. Y si yo fuera presidente y sé que es culpable, yo lo indulto. Ahorita. Porque más que él no ha hecho nadie en el Perú por lo que estamos siendo culpable de Orellana. Le demuestro que es culpable, lo caneo por culpable y al día siguiente lo indulto. A Nixon lo indultaron en Estados Unidos siendo culpable y le costó la presidencia. Pausa, regresamos con Carlos Morán. De nuevo la música dice